Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta hermosa mañana. El Ministerio de Hombres Valientes del Centro Cristiano Nueva Vida y el Ministerio Evangelístico Una Cita con Jesús y este humilde servidor, Raúl Rentería Ortega, le damos la bienvenida a este devocional. Señor Jesús, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias, como lo ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra, Señor, mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, que permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y bueno. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que en este día yo te refleje. Amado hermano, hoy quiero compartir la palabra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El hermano Ricardo me estuvo hablando que este año el tema el cual vamos a abarcar es acerca del pecado. Por eso hoy quise comenzar con este versículo en el libro de Primera de Juan, del capítulo 1, verso 9. Hermanos, el pecado es cualquier transgresión al carácter santo de Dios. Eso es lo que es el pecado. La esencia del pecado es la independencia de Dios y la rebeldía a su palabra. Hago lo que quiero y vivo como quiero. Eso es rebeldía contra Dios. Esto es la definición del pecado en esencia. El pecado te destruye, hermano. Destruye tu vida espiritual y tu relación con el Creador. Te aleja poco a poco de Dios. El libro de Primera de Juan, capítulo 6, que dice: si decidimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mientras estemos en pecado, vamos a estar alejados de Dios. La misma palabra en el libro de Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando estamos en pecado, hermano, estamos alejados de Dios. Estamos apartados de su presencia. Porque donde hay pecado, la presencia de Dios se aparta. El pecado, hermano, es causante de muchas cosas en nuestras vidas. El pecado destruye nuestra vida espiritual. Perdemos la comunión con los hermanos cuando hay pecado. No hay comunión, hay peleas, discusiones, divisiones. Vemos todo mal y cuestionamos todo y todo lo vemos mal. Nos sentimos lejos del amor de Dios y nos decimos a nosotros mismos: no siento el amor de Dios, yo no valgo nada. Oro y no pasa nada. A mí Dios no me escucha. Hermano, si pecamos y amamos al mundo, que es la forma de actuar de esta sociedad, perdemos la esencia del amor de Dios. Cuando estamos en pecado, el amor de Dios no permanece en nosotros. El pecado te produce, hermano, una atadura espiritual. El pecado te pide más pecado. Corta tu fruto espiritual. Tu vida de oración te la resta. El gozo, la paz, se te lleva todo. Todo se va perdiendo lentamente
alejarte de Dios te resulta natural, pero regresar a Él te resulta demasiado difícil. Hermano, hay 4 modelos negativos al tratar con el pecado. Vemos el modelo del rey David. David trató de esconder su pecado. Cuando escondemos nuestros pecados, sufrimos. El pecado tiene el poder de enfermarnos con amarguras, con depresiones, con angustia, y aún físicamente nos agota. Si te encierras en ti mismo, nunca serás perdonado y restaurado. Nuestro silencio le da cabida a Satanás para mantenernos esclavizados. Por eso debemos llegar ante la presencia del Señor y confesar nuestros pecados para poder ser perdonados. Tenemos que llegar ante Jesús y pedirle perdón por nuestro pecado. No podemos guardarnos, no podemos esconder nuestro pecado. Si en verdad quieres un cambio en tu vida, debes confesar tus pecados a Cristo y apartarte de ellos. Y que realmente se dé en ti un arrepentimiento genuino, que se pueda reflejar de verdad que estás arrepentido de tus pecados. Otro modelo es Adán y Eva. Ambos buscaron culpables y se culparon entre ellos como evasiva para no reconocer su pecado. Hermano, ¿a quién culpas cada vez que pecas? ¿A quién culpas tú? ¿A tus padres? ¿A tus hijos? ¿A tu pareja? ¿O culpas a Dios? ¿Culpas a tu enemigo? Nosotros pecamos porque elegimos hacerlo, hermano. Pecar es una decisión personal. Sin embargo, no estamos obligados a pecar porque hemos sido librados del poder del pecado por Cristo Jesús. Porque por eso murieron en la cruz. Por eso entrególes su vida por amor a nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos gozar de una vida eterna y de salvación. Pero solo podemos adquirir esa vida eterna y esa salvación en el momento en que confesamos nuestros pecados ante Cristo y le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Es la única manera que puedas tú recibir la vida eterna y la salvación. Otro modelo es Saúl. El rey Saúl trató de conseguir una explicación a su pecado. Él buscaba justificarse delante de Dios, diciendo que Samuel no llega, que no, los hombres tienen miedo, que me quedo sin soldados, que el enemigo se acerca. Hermano, nosotros actuamos muchas veces parecido a Saúl. Pequé porque no tenía otra opción. Siempre tenemos otra opción, hermano. Siempre la tendremos, otra salida que nos pueda apartar del pecado. En nuestro país todos somos corruptos. Es una excusa para actuar mal. He escuchado a muchas personas que lo dicen. Si los políticos roban, ahora que no robe yo. Y eso no está bien. Entonces, ¿qué problema hay que yo también robe un poco? Porque vemos a los políticos, vemos a otras personas hacerlo. Eso no es motivo para nosotros pecar. Tenemos sexo prematrimonial porque nos amamos. Amo a mi amante. No, hermano, se tiene que casar primero antes de tener una relación prematrimonial. Tiene que alejarse del adulterio, de la fornicación, porque si ya el Señor le puso una esposa, una mujer o un esposo, usted no tiene por qué estar buscando a más nadie. Estar con una mujer diferente a la suya es pecado. Estar con un hombre diferente al suyo es pecado. Otro modelo es Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas? Judas, en vez de enfrentar el problema de su pecado, de haber entregado al Señor, de haberlo vendido por unas monedas, lo que hace es que escapa de él por medio del suicidio. Sin llegar a ese extremo, somos muchos los que escapamos o intentamos escapar de nuestra falta, a lo que solemos recurrir para no pensar en lo que hicimos y así nos sentimos culpables. Muchas veces tapamos de alguna forma el pecado
Yo veo que muchas veces en la época de Pablo Escobar, por ejemplo, él salía en diciembre a regalar a los niños los aguinaldos, hizo un barrio, regaló vivienda, pero era la manera que él lo hacía para él ocultar, tapar su pecado. Amén. Muchas otras personas lo hacen consumiendo el alcohol, droga, trabajando compulsivamente, tratando de tapar el pecado. Nada de esto te sirve, hermano, para solucionar el problema de pecado. Solo existe una solución para el problema del pecado, hermano. Y ese modelo lo vemos en Jesucristo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Hermano, debes confesar. Confesar es reconocer que pecamos y declararle a Dios cuál es el pecado. La confesión debe ser pecado por pecado, en voz alta y a Cristo. Tenemos que confesarle todo a Dios y declarar que su sangre limpia todos los pecados. Otra cosa que debes hacer, además de confesar, es renunciar. Es tomar la firme decisión de no seguir andando por el camino del mal. Me aparto totalmente, renuncio. La señal de renuncia es confesarlo primero a Dios y después a un hermano maduro espiritual para que ore por tu vida y te vaya mostrando el camino que debes seguir a través de la palabra, a través de la luz de la palabra. Hermano, Dios hoy nos habla a nuestras vidas. La única manera de que el pecado se aparte de nosotros es que lo confesemos ante nuestro Señor Jesucristo y nos apartemos de Él. Y que se pueda dar en ti un arrepentimiento genuino. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que nos has regalado. Sé que muchas veces, Señor, hemos fallado de alguna manera, Señor. Con palabras, con acciones. Te hemos fallado muchas veces a ti, a nuestra familia, a nuestros amigos. Hemos pecado, Señor, en gran manera. Pero tú, Señor, siempre nos muestras la salida a nuestros errores. Por eso, Señor, en esta mañana, ayudo a cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando esta palabra. Que si ellos han cometido falta alguna, Señor, hoy, Señor, tú los puedas perdonar. Señor, que hoy tú nos puedas perdonar a todos, Señor, por las veces que te hemos fallado, Señor. Si esta semana, Señor, te hemos fallado, te pedimos perdón, Señor. Me arrepiento, Señor, grandemente, Señor, por haberte fallado. Perdónanos, Señor. Lávanos, Señor, con tu sangre bendita y preciosa, Señor. Estamos aquí ante ti, Señor, confesando nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Porque queremos, Señor, ser como tú. Haznos santo, Señor, como tú. Santifícanos, Señor Jesucristo, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, te reflejes en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos al pecado, Señor. Que nuestros oídos se hagan sordos, Señor, a las acechanzas del enemigo, Señor. Y que solamente tengamos nuestros oídos prestos a escucharte a ti, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.